tema del huachicol es una cosa terrible para Pemex y para el país en su conjunto. Le cuento que muchas cosas han venido sucediendo en relación al huachicol. Déjeme mencionarle algunas que platicaremos ahorita con Ramsés Pech, que me parece que es hay muchos elementos que nos pueden ayudar. A ver, localizaron y desmantelaron 4 instalaciones usadas para el procesamiento ilegal de combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos. Fue un operativo realizado por autoridades estatales, federales y la Fiscalía General de la República. Hallaron estos lugares por denuncias anónimas que ocasionaron las labores de inteligencia para asegurarlos. En San Luis Potosí, por ejemplo, alertaron sobre el ingreso constante de autotanques. En el lugar se encontraron contenedores de 80,000 litros y maquinaria para la extracción de hidrocarburos. En Tezayuca, Hidalgo, encontraron el inmueble con 32 contenedores y 456,000 litros correspondientes a combustible. En Cuautla, Morelos, tras una denuncia por el ingreso frecuente de pipas escoltadas por camionetas, habitantes de la zona señalaron olores frecuentes a petróleo y otras sustancias químicas. El huachicol en México no desaparece, al contrario, aumenta. Tan solo entre abril y junio de este año, 2026, las Pemex registró pérdidas por 9,180 millones de pesos por robo de combustible, principalmente gasolina y diésel. Esto representa un aumento real de 15.4% respecto al 2025 y un 665% en comparación al 2019, durante el gobierno del expresidente López Obrador. Estas cifras solo contemplan al diésel y la gasolina, junto con el método de sustracción ilegal de ductos, quedando fuera el huachicol fiscal, que se refiere, esta es la otra parte, a la omisión de declarar impuestos por los hidrocarburos, o bien pagar un arancel menor al importarlos bajo otros conceptos, que ahí aparece otra palabra, aditivos. Con enorme gusto recibimos a Ramsés Pech, especialista en el sector energético. Querido Ramsés, como siempre, gracias. ¿Cómo has estado, Ramsés? Buenas noches, ¿cómo te ha ido? Bien, Javier, ¿cómo estás? Aquí en Estados Unidos andamos. Bueno, a ver, cuéntanos. Esto del huachicol, que todo lo señalamos hacia el señor Rufo, ¿hacia quién? O sea, ¿qué pasa cuando esta industria, déjame ponerlo entre comillas, Ramsés, crece y se resulta incontrolable, y el gobierno un poco dice, bueno, son centros de operación, pero en el fondo es huachicol y son casi refinerías? Sí, y aquí hay que establecer que esta forma de tener combustibles en forma clandestina ya está diversificada. Primero tenemos el robo de combustibles a los ductos de Pemex, que es lo que estamos viendo en los últimos días, sobre todo en los problemas que tiene Pemex, en la pérdida que tiene más de 9,000 millones, lo que va a llegar casi a más de 30,000 millones de pesos este año. La segundo es lo que tenemos de la importación de combustibles de otro nivel arancelario, en donde supuestamente ya no debería estar sucediendo esto por las investigaciones que lleva México y Estados Unidos. Luego tenemos ya las fraccionadoras, y creo que hay que corregir ahí, no son refinerías, son fraccionadoras, porque meten una materia prima como puede ser condensado y obtienen ciertos productos como naftas ligeras y algunos combustibles. Y luego tenemos el otro, que es donde pasan cierta cantidad de producto en ciertos transportes, como puede ser los carrotanques, con un mayor volumen, declarado un menor volumen. Todo esto que acabo de comentar de estas 4 formas que ya están detectadas por el gobierno mexicano, pues indiscutiblemente que las eran sobre todo al erario público, derivado de que no se cobra el IEPS, y hoy que se está dando estímulos, sobre todo para controlar el precio de los combustibles, como la gasolina y el diésel, pues esto, sin lugar a dudas, disminuye los ingresos del país. A ver, ni cómo hacerle, es una industria delincuencial que pasa. ¿Por quién pasa todo esto, querido Ramsés? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que aquí debemos dejarlo bien claro. En el robo de ductos debe de haber una coparticipación, porque ya hay sistemas de escala, se puede determinar quién está entrando, cuánto producto está entrando y los volúmenes, cómo se está sucediendo. Entonces hay que revisar si el sistema de escala está realmente haciendo su función. En cuanto a la importación de combustibles, eso creo que debemos de tener muy en claro, que hoy con las nuevas legislaciones y que la Secretaría de Energía hoy está poniendo una mayor rigurosidad
y también el gobierno de Estados Unidos de cómo se importan los combustibles y todo lo que hemos viendo, bueno, ya no debería estar pasando esto. Luego tenemos las fraccionadoras, que son las que tienen las plantas que hemos visto en ciertas partes de nuestro país, en donde estas, sin lugar a dudas, alguien debe de saber que esto es un equipo que se está utilizando en forma indebida y se está obteniendo combustible. Y lo de los combustibles que se reportan en un menor volumen cuando se pasa una mayor cantidad, sin lugar a dudas, el SAT y todos los que son agentes aduanales, todos los que compran el combustible, comercializadores, distribuidores y estaciones de servicio, sin lugar a dudas, algunos de ellos tienen que tener una participación y deben de saber, junto con el gobierno, de acuerdo a los volúmenes y todo lo que se lleva en la comercialización en este mercado de combustibles. Complicidad entonces, querido Ramsés. Sí, y creo que con la nueva legislación y las normatividades que sacó la Secretaría de Energía, ya no debería de pasar esto porque se supone que el SAT, la Comisión Nacional de Energía, la Secretaría de Energía, la propia Profeco, los agentes aduanales, las estaciones de servicio, los que tienen un permiso de distribución y comercializador, deberían de estar en conjunto viendo que no suceda a quién le compran, cuánto le compran, cuál es la trazabilidad, si es un producto de marca Pemex, si este producto fue importado. Todo el mundo sabe en este mercado hacia dónde y quién lo compra y cómo se vende. Y sin lugar a dudas, el gobierno tiene toda esta información y la pregunta aquí es, ¿qué está pasando que no se están deteniendo a las personas que realmente están cometiendo actos indebidos? ¿Qué te parece el caso Rufo? ¿Qué alcanzas a saber de este Ramsés? Yo creo que hay que esperar, ¿no? Porque, a ver, cuando eres un representante legal es muy complicado que tú estés todo en el día. Eres un representante legal y tú debes de firmar ciertas características del producto que tú importas ante la agente aduanal y todo lo demás. Hay que ver que realmente si se estaba estableciendo el producto como era importado, si como era el representante legal o parte del negocio. A saber, todavía yo no tengo el acta constitutiva de la empresa, pero si era el representante legal, por supuesto que sabía que estaban haciendo ciertas transacciones porque era la agente aduanal, pero si era parte y era de socio accionista y no el representante legal y no firmaba nada, pues bueno, creo que hay que darle todavía una investigación más si es que la persona sabía o no sabía de esto. Pero si no era el representante legal, no tengo el acta constitutiva, no creo que tenga una injerencia de lo que estaba firmando. Al ser un socio, bueno, es muy complicado que tú sepas que firma. Oye, eh, el gran derrotado en todo esto sigue siendo Pemex. Sí, y creo que el problema que no estamos observando es que entre más tengamos el problema de las cuatro formas del combustible que no se cobra el IEPS, más problemas va a tener el gobierno porque ahorita de la fecha que empezó el conflicto bélico que tenemos hoy en día, que ha subido los precios del barril, más o menos el gobierno ha dejado de recaudar más de 90,000 millones de pesos entre el IEPS de gasolina y diésel. Súmale esto al IEPS que no pagas del robo del combustible, pues estamos hablando ya con los 9,000 que acaba de reportar Pemex y todo lo demás, calculemos, ya debe haber una pérdida al erario casi de 150,000 millones de pesos por el hecho de no darle estímulo para poder controlar el precio de los combustibles. Súmale lo que no pagan los combustibles robados y todo Sí, lo sí, que sí. conlleva. Imagínate esa cantidad de dinero, el gobierno que no está ingresando, ¿cómo le va a hacer? Tiene que ser deuda. Tiene que ser deuda. Oye, Ramsés, esta parte en lo que corresponde a la parte legal, a lo que el gobierno acorde con sus aparatos, el Estado, más bien dicho, con sus fiscalías, con sus investigaciones, ¿por qué todo parece como todavía tan pantanoso, como si de repente aparece, como vimos estos días, algo en Reynosa, aparece algo en Altamira, aparece algo en San Luis Potosí, aparece algo en Guanajuato, y como que de repente todos, el propio gobierno pone cara de sorpresa. ¿Es eso? ¿Se le debe de llamar huachicol o como de repente el gobierno llama, ahora son centros simplemente de producción? Pues a ver, hay que dejar algo muy claro. La ley que tenemos hoy en día, que la Secretaría de Energía, Ujú. si tú eres un particular, tú puedes tener una refinería, puedes tener una fraccionadora, puedes transformar los hidrocarburos y puedes hacer lo que tú creas conveniente. No es una protesta solo de Pemex. En la ley está permitido esto. Tienes que sacar un permiso ante la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía. Si hay un momento dado, algunos lugares en donde se está haciendo en forma indebida, como las fraccionadoras que hemos visto, sin lugar a dudas, una torre de 10, 15 metros se identifica claramente que eso no es debidamente como se debe
de estar utilizando. Entonces aquí el gobierno, yo creo que básicamente lo que estamos viendo está siendo rebasado por la velocidad con que se está diversificando. Acuérdate que empezamos con el robo de combustibles en ductos, Hey. luego pasamos a la importación de combustibles, luego pasamos a las plantas fraccionadoras que estamos viendo hoy en día, y luego ya tenemos esta nueva forma sobre la disminución de volúmenes que se están teniendo en carrotanques de importación. Entonces, la diversificación que se está teniendo está rebasando al gobierno, y creo que esto, vamos a ver, no sé, dentro de poco vamos a ver otra forma que se tiene que inventar, porque ya lo dijo el gobierno de Estados Unidos, que donde se apalanca la parte de las gentes que tienen del crimen organizado, pues deriva mucho de esta parte de las ventas de los combustibles. ¿Se está diversificando el crimen organizado del que conocíamos originalmente como el narcotráfico en esta materia? Ya lo dijo el gobierno de Estados Unidos, las investigaciones que han salido del FBI y todo lo que hemos visto en los últimos meses, pues todo lo que está, sin lugar a dudas, se está diversificando. Y no hay que olvidar que ahorita hay una propuesta bipartidista en donde están viendo y analizando sobre todo la forma como hoy en día en nuestro país, por medio de los combustibles, se está teniendo un gran flujo de efectivo. Te dejo nada más, el mercado de combustibles en nuestro país fluctúa entre 2 y 3 billones de pesos anualizado el flujo de efectivo que se mueve por la cantidad de combustibles que se tienen. Imagínate toda esta cantidad de flujo que se maneja en forma diaria, que son millones de pesos, sí, es simplemente algo, y es algo atractivo para todo el crimen organizado. Pero la pregunta aquí es, ¿tendrá el gobierno la suficiente capacidad para poder hacer y armar las investigaciones respectivas? Porque, sin lugar a dudas, vemos algunos que son capturados, pero otros, como vimos en los 4 que se acaban de tener, pues no hay ningún detenido. Oye, a ver, una cosa final. Se habla mucho de que la herencia que deja Víctor Rodríguez, el exdirector de Pemex, pasa por muchos contratos sin licitar. ¿Esta es una práctica habitual en Pemex? ¿Pemex tiene las atribuciones para hacerlo? ¿O ahí qué es lo que tú sabes, Ramsés, a este respecto? Bueno, mira, cuando tú haces una licitación en Pemex, haces una licitación pública. Esa licitación pública en un momento dado se puede declarar desierta porque no cumplieron, ya sea técnica o económicamente. Si es una urgencia en la política y en las licitaciones y en la ley de Pemex, se permite hacer que puede ser de estrategia para la compañía, y por lo tanto se puede sacar desde un punto de vista de una asignación directa. Eso sí se puede hacer. El problema es, ¿qué empresas son las que están asignando estos contratos? Si esas empresas, porque Pemex hace lo que llamamos nosotros el compliance y la revisión, sobre todo jurídicamente, que cumplan desde un punto de vista técnico y económico, la realidad es, realmente se están revisando esas asignaciones directas a empresas que tengan las experiencias, porque muchas de estas empresas no lo tienen, y lo que hacen es que subcontratan a otras empresas para hacer la operación, y ahí viene el problema sobre el pago de los proveedurías. Y la realidad es que si no le pagan a una empresa que en su momento dado tenga la tecnología y tenga la forma de hacerlo, pues imagínate a qué otra empresa están contratando que se avienta para poder tener ese contrato, y la realidad es que a saber en manos de quién está la operación hoy en día. Recordemos que Pemex, la mayoría de los trabajos que realiza, tiene que subcontratar empresas. Híjole, híjole, híjole. Oye, complicadísimo todo, ¿no, mi querido Ramsés? Y se va a poner peor, porque si siguen surgiendo el huachicol por todos lados, imagínate. Sí, y creo que aquí lo que me llamó mucho la atención revisando el reporte de junio, Sí. estamos importando una mayor cantidad de gasolina y de diésel de bajo azufre y gasolina magna. Ujú. Esto es importante porque las refinerías hoy en día envían una mayor cantidad de combustóleo comparado con el mes de mayo. Y esto significa que las refinerías, aunque le están metiendo más crudo, está saliendo menos cantidad de combustibles como gasolina y diésel. Y esto, sin lugar a dudas, nos va a traer como una mayor importación. La demanda está aumentando. Yo pensé que iba a disminuir la demanda de gasolina y diésel. Está aumentando esta demanda. La gasolina de premium está disminuyendo por el precio, pero esto, sin lugar a dudas, nos va a llevar a un problema en el mediano y en el largo plazo. Y tú recuérdate que en el 27, pues lo más seguro es que el tratado trilateral se cancele, surjan los bilaterales, y a saber cuáles van a ser los términos y condiciones, sobre todo de la exportación que haga Estados Unidos hacia México, y la rigurosidad que va a tener, sobre todo a quién le vende y cómo le venden el combustible que viene a México. La Dos Bocas, supones, del 100%, ¿a qué capacidad estará trabajando?
Uy, esa es una buena pregunta. Ahí revisé lo de junio Sí. y está al 42%. Hemos visto que tiene muchas fallas y paros operativos no programados. Como tú y yo lo hemos platicado, todavía siguen pruebas y esto me preocupa, y creo que lo que más importante es que veo muy lejos todavía que veamos una refinería olmeca que trabaje por arriba del 90%, cuando menos 30 o 40, o cuando menos unos 8 meses que trabajen por arriba del 90% los 24 horas del día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hasta el momento hemos visto ciertos picos que pueden llegar al 80%, pero no es constante. El promedio se ha mantenido en el mes de junio el 42%, y este 2026 entre el 40 y el 50% de utilización. Ramsés, te mando un gran saludo, como siempre, gracias que estuviste con nosotros. Gracias por la confianza, cuídate. Hasta luego, cuídate mucho, Ramsés, hasta luego.